días a todos, bienvenidos al curso de Derecho Mercantil. En la semana 11, el tema que nos corresponde son las sociedades constituidas en el extranjero. El objetivo de esta clase es que ustedes como estudiantes identifiquen dentro de las sociedades mercantiles las sociedades constituidas en el extranjero. ¿Cómo están reguladas las sociedades constituidas en el extranjero? El Código de Comercio en su artículo 213 nos dice lo siguiente: las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que tengan en el territorio de la República la sede de su administración o el objeto principal de la empresa están sujetas incluso en lo que se refiere a sus requisitos de validez de la escritura constitutiva a todas las disposiciones de este código, o sea, son regidas por el Código de Comercio, aún así hayan sido constituidas en el extranjero. La forma del documento de constitución se regirá por las leyes del país de origen. Como ustedes saben, cuando una institución se crea en el extranjero, sobre todo, todos aquellos documentos notariales son diferentes a los que manejamos en Guatemala y puede constituirse perfectamente una sociedad en el extranjero y puede crearse a través de un documento tal cual lo manejan en el extranjero y que posiblemente para nosotros no vaya a llenar todas aquellas particularidades que nos exige el Código de Notariado y que nosotros sabemos que le da certeza jurídica a un documento y que nosotros sabemos que resguardan la validez de ese documento legalmente hablando. Sin embargo, pues toda documentación también que viene del extranjero pasa por sus correspondientes pases de ley para poder ser aceptado en Guatemala. Entonces, el documento, la forma del documento de constitución de una sociedad extranjera, constituida en el extranjero, pues va a ser la forma del documento que le dieron en su creación en el extranjero. Queda prohibido, dice, el funcionamiento de sociedades extranjeras que se dediquen a la prestación de servicios profesionales, para cuyo ejercicio se requiere título o diploma universitario legalmente reconocidos. Este tipo de sociedades no pueden funcionar en Guatemala porque tendrían que tener títulos reconocidos y para eso tendría que haber habido una homologación de títulos con la Universidad de San Carlos. Sin embargo, este es el rubro en el que quedan prohibidas las sociedades constituidas en el extranjero. De las sociedades constituidas en el extranjero y que funcionen dentro del territorio nacional podemos tener agencias y sucursales. Estas agencias y sucursales también están normadas por el Código de Comercio, el cual en su artículo 214 nos dice: las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que deseen establecerse u operar en cualquier forma en el país o deseen tener una o varias sucursales o agencias están sujetas a las disposiciones de este código y las demás leyes de la República y deberán tener permanentemente en el país cuando menos un mandatario. Si hay una sociedad constituida en el extranjero y tiene su funcionamiento real dentro de nuestro país, no importa que tenga una, dos, tres o más oficinas o sucursales, que por todo el país haya una oficina o sucursal, siempre y cuando, aun que los negocios principales de dicha sociedad se encuentren en su casa matriz en el extranjero, para que deban funcionar en Guatemala debidamente de conformidad con la ley, por lo menos deben de tener acá un mandatario. Y ese mandatario debe de tener las facultades suficientes para responder a todos los requerimientos legales y para aceptar todas las responsabilidades legales también, que significa tener una sociedad funcionando y en interacción con la sociedad en cualquiera de sus formas de comercio. Porque todas las responsabilidades que pueden devenir de la forma de comercio y de los fines del comercio tienen que ser sustentados por una persona responsable de esta sociedad. Tenemos también como sociedades
constituidas en el extranjero, sociedades regulares y sociedades irregulares y sociedades de hecho. Veamos qué son las sociedades irregulares. Se entiende por sociedad irregular la que, habiéndose constituido por escritura, no se haya inscrito en el registro mercantil, es decir, que le falta el requisito de inscripción, que es el que junto con el acto constitutivo da nacimiento a la personalidad jurídica de la sociedad. Me refiero con esto a que la sociedad efectivamente fue constituida a través de una escritura pública, pero por un error de hecho de cualquiera de las partes, dicha escritura no fue inscrita en el registro correspondiente, que es el registro mercantil. Todos los socios saben que están con un documento formal de inscripción porque tiene certeza jurídica. El problema es que no representa la inscripción, no lo respalda la inscripción en el registro respectivo. El Código de Comercio nos dice en su artículo 223 de sociedades irregulares: las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria y limitadamente de las obligaciones sociales. ¿Por qué es tan importante el aspecto de la inscripción? Porque todos los actos que desempeñe esta sociedad frente a terceros pueden conllevar responsabilidades. Responsabilidades civiles, responsabilidades penales, y tiene que hacerse conciencia de que únicamente se va a poder localizar y se va a poder entablar aquella sociedad que está inscrita legalmente, que todo lo que se le requiere de un registro, todos los datos que se le requieren en un registro, están constituidos en dicho registro y sabemos a quién abocarnos, dónde se encuentra, quiénes son las personas que se organizan dentro de ella, y podemos deducir responsabilidades en esta persona. Ahora, cuando esta sociedad no fue debidamente inscrita, todos los socios van a ser responsables mancomunada, ilimitada y solidariamente de cualquier situación de la sociedad. Las sociedades de hecho. ¿Qué es una sociedad de hecho? Se le llama sociedad de hecho a la que descansa en una situación de sociedad según la voluntad expresa o tácita de los socios, pero sin que conste su existencia por escrito o en la forma establecida por la ley. Todos están de acuerdo en que van a ser una sociedad, crean negocios como sociedad, se guían por lineamientos de una sociedad, sin embargo dicha sociedad jamás ha sido inscrita. Entonces es una sociedad de hecho, porque de hecho está funcionando. De hecho, están siguiendo una labor específica de una sociedad, pero no ha sido una sociedad de derecho porque no consta su inscripción en ninguno de los registros que puedan avalar la legitimidad de dicha sociedad. El Código de Comercio nos dice al respecto, en su artículo 224, sociedades de hecho. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas producen nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros con quienes hubieran contratado a nombre y en interés de la sociedad. Era lo que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Los socios van a ser responsables de todos aquellos actos que puedan representar una lesión para terceros que hayan contratado con una sociedad, si dicha sociedad no se encuentra inscrita. Exclusión. La exclusión se produce cuando un socio comete un acto contrario a la escritura, a la ley o a un acuerdo social. Hay causas de exclusión que operan para todo tipo de sociedades y son las contenidas en los artículos 29 y 39 del Código de Comercio. Como no haber cancelado, por ejemplo, el pago de sus acciones, las que se refieren principalmente a la negativa injustificada del pago del aporte o el uso indebido de la razón social o de la denominación. Asimismo,
la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad en cualquiera de sus formas. Estos actos, estas acciones, son las que permiten que un socio sea excluido de la sociedad, que se le pueda considerar una persona non grata dentro de la sociedad y sea retirado de la misma. El artículo 226 establece como causas de exclusión las siguientes: la condena por falsedad o por delitos contra la propiedad, la quiebra y la interdicción declarada judicialmente para ser comerciantes. En contraposición con la exclusión también está la separación. La separación no proviene de la sociedad, no es la sociedad la que retira al socio, es el socio que se decide retirar por propia voluntad de la sociedad y se origina en actos de los que no puede responsabilizarse, no puede o no quiere responsabilizarse un determinado socio y toma la determinación de retirarse. La ley guatemalteca distingue causas de separación para las sociedades accionadas y para las no accionadas. En las no accionadas, las causas de separación son las siguientes: por no estar de acuerdo con la modificación de la escritura social, por no estar de acuerdo con el nombramiento de administradores extraños, por no estar de acuerdo con la fusión de la sociedad, cuando no se reporten utilidades, no se excluye el socio culpable de alguna infracción o en el plazo indefinido. En estas causas, él puede optar por una separación de la sociedad. Esto es en las sociedades accionadas. En las sociedades no accionadas, cuando no se reparten utilidades, cuando la sociedad cambie de objeto, prorrogue su plazo, traslade su domicilio al extranjero, se transforme o se fusione. En todos esos presupuestos, el socio puede decidir separarse de la sociedad sin que tenga ningún inconveniente. Esto fue el tema de las sociedades constituidas en el extranjero. Y tenemos los presupuestos para que ustedes los analicen y puedan brindar una respuesta a cada uno de ellos. El primero, que es una pregunta, dice: ¿cómo se rige la formación o cómo se rige la forma del documento de constitución de una sociedad extranjera? Se rige por las leyes de su país de origen. No importa en qué país vaya a desempeñar sus funciones dicha sociedad. El documento en sí que sirve para la constitución de la figura jurídica se va a regir de conformidad con las leyes del país que lo está realizando. Segunda, dice: ¿cuál es la condición fundamental para que las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que deseen operar lo puedan hacer en el país? ¿Cuál es esa condición fundamental? Tener permanentemente, cuando menos, un mandatario dentro del país. Y por último, tenemos el enunciado que dice: se le llama así a la que descansa en una situación de sociedad según la voluntad expresa o tácita de los socios, pero sin que conste su existencia por escrito o en la forma establecida por la ley. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Es una sociedad de hecho. Esa fue nuestra clase de hoy de las sociedades constituidas en el extranjero. Con esto pues yo creo que terminamos las clases de Derecho Civil para llegar a un segundo parcial y nos vemos en la próxima clase ya frente a la última unidad del semestre. Que tengan buen día.